La Guerra Fría fue el proceso suscitado entre 1947 y 1991. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, dejó dividido al mundo en dos partes. El enfrentamiento se dio principalmente por causas ideológicas, políticas y económicas, lo que llevó a la generación de conflictos en muchos lugares alrededor del mundo, causando una atmósfera de desconcierto e inestabilidad. Tras la caída de Adolf Hitler y la Alemania nazi, el país se dividió en dos bloques: el sector comunista de Oriente, dirigido por Joseph Stalin, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el sector capitalista de Oriente, dirigido por Winston Churchill de Reino Unido, Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos y Charles de Gaulle de la Francia recién liberada. Todos estos acuerdos divisorios se pactarían en lo que muchos consideran el inicio de la Guerra Fría, la Conferencia de Yalta. Es aquí donde inicia también la división de toda Europa y posteriormente en todo el mundo. En 1948, la creación de las Naciones Unidas para resolver conflictos sin necesidad de llegar a acciones bélicas no iba acorde a lo que sucedía en Europa, sobre todo un año después, cuando en Alemania se empezaron a emitir pasaportes para viajar de un sector a otro, y en Berlín, donde se daban protestas masivas por la unificación del país. Ese mismo año, el bloque occidental se unifica y crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para frenar el avance comunista en sus países aliados. Al otro lado del mundo, en China, la guerra civil se retomó tras la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Los ejércitos de Chiang Kai-shek y Mao Zedong se enfrentaron nuevamente, obteniendo este último la victoria definitiva, expulsando a los miembros del Kuomintang y formando un gobierno comunista en todo el milenario territorio. Esta guerra se retomó en 1946 y terminó en 1949. Un año más tarde se iniciaría una de las guerras más tristemente famosas del siglo XX, la Guerra de Corea, que enfrentaba una vez más a los bandos comunistas liderados por Kim Il-sung en Corea del Norte y el bando capitalista dirigido por Syngman Rhee, presidente de Corea del Sur. Esta guerra oficialmente no ha terminado, y aunque en el armisticio de 1953 se delimitó que ambos países quedaban divididos en el paralelo 38, las tensiones entre ambos continúan hasta el día de hoy. En 1955, el que probablemente fue el conflicto más famoso de la Guerra Fría comenzó a ganar fuerza. La Guerra de Vietnam enfrentó a los ejércitos de Vietnam del Norte y el Vietcong contra las fuerzas de Vietnam del Sur. Esta guerra duró 20 años y terminó con la victoria del bando comunista del norte y la unificación del país bajo ese régimen. Ese mismo año, la URSS crea el Pacto de Varsovia para hacer frente a las intenciones de la OTAN. Y un año después, en 1956, se da lugar a la Guerra del Sinaí o Guerra de los 6 días, en el cual Israel y la Liga Árabe se enfrentaron en un conflicto donde, con el apoyo de Inglaterra principalmente, los israelitas vencieron en solo 6 días a sus oponentes. De ahí el nombre de la Guerra de los 6 días. Pero no todo era guerras y destrucción en dicho periodo. La URSS lanzó en 1957 el satélite Sputnik. Este logro fue inmenso para los soviéticos y forzó a Estados Unidos a la creación de la NASA un año después, lanzando su Explorer 1 hacia la órbita terrestre. Aquí se da inicio a la carrera espacial. Volviendo a los conflictos bélicos, nos trasladamos a Cuba, donde la revolución del 1 de enero puso a Fidel Castro al mando del país. Aunque no inmediatamente, él se quedó finalmente con el poder tras el derrocamiento de Fulgencio Batista. La imposición de un sistema comunista había llegado a la paradisíaca isla. En Europa, mientras tanto, la división entre Alemania Occidental y Oriental creció a tal punto en que se creó un muro para dividir la ciudad de Berlín y así evitar fugas masivas, especialmente del oriente al occidente. Mientras esta trágica historia sucedía, el Vostok 1 logró lo impensado, llevar a un hombre al espacio. El héroe de esta historia fue el cosmonauta ruso Yuri Gagarin. Pero la celebración duró poco, pues un año después, el punto de quiebre más fuerte de la Guerra Fría se dio lugar en Cuba, con la llamada crisis de los misiles. Esto supuso la ruptura total entre norteamericanos y rusos, los rivales más fuertes de la Guerra Fría, y puso a Nikita Khrushchev y a John Kennedy en una posición bastante tensa. Finalmente, el bloqueo a Cuba por parte del gobierno de Kennedy puso fin a este capítulo.
La rivalidad entre el tío Sam y el oso soviético crecía, pero el bando oriental tenía una clara delantera en prácticamente todos los campos, hasta que en 1969 los norteamericanos dieron el salto más importante hasta ese momento, la llegada a la luna del Apolo 11. Muchos consideran que fue este punto donde la balanza se empezó a inclinar hacia el lado contrario. Una de las historias más trágicas de este periodo se suscitó en América Latina, donde el Plan Cóndor, llevado a cabo por la CIA, puso al mando en varios países de esta parte del continente a gobiernos dictatoriales de ultraderecha, cometiendo atrocidades contra la población y dejando un rastro de sangre que detallaremos mejor en un próximo video. 4 años más tarde, el sucesor de Mao Zedong, Deng Xiaoping, abrió China al mundo después de varios años de aislamiento. Con su frase "no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones", dejaba en claro su posición económica liberal, aunque con matices comunistas en la parte política. Mientras tanto, el bando capitalista liderado por Ronald Reagan y Margaret Thatcher se enfrentaba cada vez más contra el gobierno de Mikhail Gorbachev de la URSS. Lo que pocos sabían es que la Unión Soviética atravesaba problemas graves de índole política y económica, por lo que lanzaron su programa de reestructuración llamado la Perestroika. Aunque nadie podría predecir en ese tiempo que un accidente catastrófico sería el que pondría fin a dicho imperio. En abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil explotó y consigo derrumbó la estructura soviética que se mantenía hace muchas décadas. 3 años más tarde, el muro de Berlín cae y con él la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Finalmente, en 1991, con la dimisión de Mikhail Gorbachev, el bloque capitalista de Occidente obtenía su victoria definitiva.